Y con este último tutorial, esta última lección, concluimos el módulo. Entonces quiero hablarte brevemente sobre los abdominales y cómo proteger la espalda baja usando tus abdominales y fortaleciendo tu centro o core, que ahora se usa la palabra inglesa para hablar de abdominales. Entonces hemos visto que los abdominales están involucrados en los 4 movimientos de la columna. Entonces, hemos visto que los abdominales son flexores del tronco, pero que actúan también como estabilizadores del tronco. Entonces, el bienestar de la columna se mantiene realizando todos los movimientos de la columna. Cuando estamos en forma, cuando nuestra columna es sana, mantenemos su buen estado al realizar movimientos variados en todas las direcciones que nos permite, ¿vale? Entonces esto tonifica de forma equilibrada los músculos que las sostienen, lubrifica las articulaciones y nos hace estar bien. Pero cuando hay una patología, la movilidad de la columna se ve perjudicada o alterada, es decir, por mucho que quieras, la patología te va a causar dolor y no te permite acceder al rango de movimiento que tenías antes, al menos durante el estado agudo y el estado de recuperación. Entonces, cuando hay patología de la columna hay que restringir el rango de movimiento, ¿vale? Para no inflamar aún más la zona. Entonces realizamos un rango de movimiento, respetamos más bien un rango de movimiento más limitado y solo realizamos movimientos que no causan dolor, ¿vale? El dolor siempre es una señal del cuerpo que estamos haciendo algo mal. Entonces, al reducir el rango de movimiento articular, podemos trabajar la zona así con más cuidado. En la columna en especial evitamos la hiperflexión, hiperextensión de la columna, no queremos forzar nada y más bien trabajar con la columna neutra, alargando el tronco axialmente, verticalmente. Otros tipos de cuidados que vamos a tener es no vamos a descargar el peso del cuerpo encima de la parte lesionada. Por ejemplo, vamos a cuidar las invertidas. Si nos duelen las cervicales, no vamos a realizar invertidas sobre la cabeza, obviamente para no crear esa compresión excesiva en las cervicales. Cuando tenemos hernias lumbares que nos impiden hacer cierto tipo de movimiento, vamos a respetar la limitación, ¿vale? Y también por la parte cervical vamos a evitar no solo Shirsasana, pero Sarvangasana. No vamos a apoyar el peso sobre los hombros tampoco. Entonces, pero sobre todo en caso de centro, de problemas lumbares y tal de espalda, vamos a fortalecer el centro todo lo que podemos dentro de las limitaciones que tenemos, ¿vale? Entonces el core realmente se refiere a los conjuntos de músculos que forman parte del centro de nuestro cuerpo. Yo en esta definición incluyo abdominales, pero también músculos paravertebrales, que veremos más adelante, pero los músculos de la espalda, porque nuestra columna está sostenida por los músculos tanto por delante de la columna como por detrás, ¿vale? Entonces el conjunto de activación muscular en estos dos lados ayudan a mantener el tronco estable, le sostienen, ¿vale? Le dan fuerza. Entonces, ¿cómo podemos fortalecer el core y cuidar la columna lumbar al mismo tiempo? Entonces, el core sabemos que está bien coordinado, no solo fuerte, ¿vale? Los músculos no solo necesitan tener tono, sino estar bien coordinados. Eso significa que nos permiten hacer movimientos finos, controlados, refinados. Entonces, para aumentar la estabilidad del core o del tronco, podemos realizar movimientos que nos obligan a mantener el tronco firme y al mismo tiempo movilizamos brazos y piernas. Se llama disociar, ¿vale? Entonces disociamos el movimiento de las piernas y de los brazos de nuestro tronco. Cuanto más estable se mantiene el tronco con esos movimientos, más
mejor coordinado es nuestro core, ¿vale? Entonces la idea es mantener el tronco firme mientras movilizamos los miembros. Un ejemplo de ello es la postura que ves aquí en esta diapositiva, en la que empezamos a cuatro patas y de forma alterna elevamos o movilizamos un brazo y la pierna opuesta. Es un movimiento en el que la columna se mantiene neutra, por lo tanto segura, y los movimientos del brazo y de la pierna contraria nos indican el grado de control que tenemos en nuestro centro. Cuanto más bailamos en la postura, cuanto peor están coordinados los músculos de nuestro centro, por lo tanto significa que esta zona central está desprotegida. Entonces, otras posturas que fortalecen el core son las posturas de la plancha, todas las variaciones posibles e imaginables en las que mantenemos también el centro firme, la columna neutra, los músculos en la parte frontal y posterior del tronco se activan de la misma manera, de forma isométrica, ¿vale? Es decir, sin estar descompensados. Y ahí es cuando tenemos que utilizar los abdominales o nuestro core para mantener el tronco firme. Aquí otro ejemplo de la postura de la plancha que también requiere una activación del centro. Esto seguramente lo has notado en tu cuerpo al realizar ese tipo de posturas. De nuevo, la espalda está en posición neutra. Si tenemos problemas de espalda, no realizaremos viñasas, claramente solo realizaremos las posturas de forma aislada, de manera isométrica y bastante estática, evitando todo tipo de impactos y de movimientos bruscos que nos pueden causar daño. Vale, aquí otro ejemplo de una postura intensa para el centro del cuerpo en el que disociamos el movimiento de las piernas del tronco, ¿vale? Entonces son ideas para que vayas pensando en cómo puedes practicar yoga aún teniendo una lesión o una patología en tu espalda. El yoga es una práctica que es para toda la vida y para todos los momentos de tu vida. Entonces tenemos que ser muy creativos a buscar recursos que se adaptan al momento en el que estamos. Para ello tenemos que salirnos de ciertos esquemas y crear otros nuevos que son adaptados a esta circunstancia y a este momento. Y con eso quiero decir que a veces tenemos en la mente la idea de que el yoga es vinyasa, ¿ok? Entonces esto requiere unos movimientos de calentamiento, una práctica más dinámica en el centro y después posturas para enfriarse, ¿vale? Y es totalmente válido, pero en el momento que tenemos una lesión o una patología, tenemos que cambiar esta estructura, pasar de movimientos dinámicos a movimientos más estáticos para justamente cuidar nuestro cuerpo. Al principio de este curso vimos que las posturas isométricas, estáticas, son muy indicadas en caso de lesión, porque evitan movimientos bruscos, no hay flexión, extensión de la columna en secuencia rápida, etc. Fortalecen, tonifican el cuerpo y protegen las articulaciones, en fin, tienen toda una serie de beneficios que vale la pena usarlos, ¿vale? Entonces siempre cuando tienes tanto tú o un alumno con una lesión o una patología, tienes que ingeniarte para entregarle una práctica a su medida. Obviamente esto significa que no siempre va a poder estar en una clase grupal. Vale, aquí más posturas que fortalecen el centro. ¿Vale? Entonces, de nuevo, te doy ideas de maneras que puedes fortalecer el centro sin realizar flexiones del tronco. Aunque estas posturas, cuando tienes la espalda bien, son beneficiosas porque estás trabajando todo el rango de movimiento de tu columna, cuando tienes la columna un poco sensible, pues mi recomendación es evitar flexión-extensión y ver de qué forma puedes trabajar con la columna neutral y fortalecer el cuerpo al mismo tiempo. Entonces las posturas de equilibrio de pie también van muy bien para fortalecer el centro. Las invertidas solo las recomiendo si no hay patologías. Incluso
porque para entrar en una invertida tienes que hacer bastante flexión de la columna, entonces si tienes mal la espalda baja va a ser difícil acceder a una invertida al principio. Vale, asanas que fortalecen el core. Ahora estamos hablando de músculos paravertebrales, de músculos de la espalda. Estos también necesitan ser fuertes, tonificados, porque finalmente son músculos que nos sostienen erguidos. Entonces, posturas de extensión suaves van bien para tonificar esta parte de la columna. Puedes realizar Shalabhasana tal y como ves ahora, o apoyando la frente en el suelo y elevando las piernas de forma alterna sin dejar que la pelvis se mueva de lado a lado. Eso es un muy buen ejercicio para coordinar bien los músculos de tu centro. Y otra postura que creo que no he incluido en esta presentación es el Guerrero 3, porque también trabaja toda la cadena posterior, es decir, isquiotibiales, glúteos, extensores de la columna, lo cual refuerza la columna. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienen en común las asanas que acabamos de ver? Que no requieren una flexión del tronco. Por lo tanto, si hay una patología o lesión en la columna, pues ese tipo de posturas son un buen punto de partida hasta que la columna o la lesión sea asintomática, hasta que puedas volver a realizar los movimientos que hacías antes. Los ejercicios que acabamos de ver o las posturas que acabamos de ver mejoran la coordinación y la fuerza del centro, tanto hacia adelante como hacia atrás, y se pueden combinar con movimientos alternos. Si te gusta mucho el vinyasa, en vez de usar el vinyasa para entrar y salir de las posturas, puedes usarlo dentro de la misma postura para darle algo de fluidez. Entonces ahí es cuando mueves los miembros, los brazos y las piernas de forma alterna para darle un poco más de vida a tu postura. Vale, entonces como ejercicio final me encantaría que pensaras en una secuencia de yoga para la columna. Hemos estado hablando de patología, pero también tenemos que respetar la fisiología. Entonces, una secuencia de yoga que moviliza la columna, flexión, extensión, inclinación lateral, realmente enfocada en mantener el rango de movimiento de la columna y equilibrar el tono muscular en todos estos movimientos. Y me encantaría que dentro de esta secuencia incluyeras algunas modificaciones de posturas para personas que tienen la espalda un poco tocada, ¿vale? Entonces, ¿qué le puedes decir a tu clase grupal dirigido a esas personas que tienen que vigilar un poco más su espalda, ¿vale? Obviamente, dentro de este ejercicio no vamos a imaginar que tenemos una persona que está muy mal porque no le dejaríamos participar en una clase grupal, pero sí pensar en algunas variaciones o modificaciones para que tu clase de grupo esto se pueda adaptar a aquellas personas que quizás la espalda la tienen un poco sensible, ¿vale? Me encantará ver lo que creas y te espero en la zona de comentarios.